Ya aquí está toda nuestra agua. Y listo, más rápido que inmediatamente. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Maína. Y miren este cabello que traigo tan fabuloso, miren cómo me ha crecido mucho. Quería compartirles con ustedes una mascarilla que he estado probando aproximadamente como desde hace un mes y me ha funcionado muchísimo para hacerme crecer el cabello. Yo tenía mi cabello súper largo, miren cómo lo tenía, y hace como 2 meses me lo corté así. Miren cómo me lo corté. Entonces, bueno, como siempre nos pasa a todos, nos arrepentimos de habernos cortado el cabello tanto, o en caso también de que te pueda pasar que no te crezca el cabello, de que se te pasmó, de que tuvieron mala mano, etcétera, etcétera, que el cabello no te crece y además se te cae muchísimo. Esta mascarilla es para ti, las quiero compartir con ustedes porque a mí me ha funcionado increíble y quiero que también a ti te funcione. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También a que me sigas en mis redes sociales donde puedes ver este tipo de fotos como cuando me corté el cabello. Esta es mi cuenta de Instagram y también en mi cuenta de Facebook, que es esta que está aquí. Pero bueno, vamos a pasar a todo este paso a paso de esta mascarilla tan fabulosa que te va a dejar el cabello. Miren qué bello, me encanta. Ay, además no les he dicho también que miren lo que estoy estrenando. Yo estoy muy echona y estoy aquí de pie en mi estudio porque les estoy estrenando este espejo. Está como renovado, está mucho más lindo y estoy mucho más emocionada. Entonces, bueno, ya vamos a darle vueltas al asunto y comencemos. Y estamos aquí en mi cocina para mostrarles cómo es que hago esta mascarilla tan fabulosa para que me crezca el cabello así de rápido. Y lo que vamos a necesitar es papas. Sí, así como me escuchan. Unas cuantas papas y un poco de agua van a hacer esta mascarilla tan fabulosa y perfecta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vas a necesitar aproximadamente 4 papas. Pero primero que nada, vamos a lavarlas bien. Simplemente las vas a lavar con un poco de agua. Agregas también jabón. Y con una esponjita de lavar platos, la vas a ir lavando una por una hasta que queden bien limpias. Bueno, ya aquí tengo mis papas limpias, listas para nuestra mascarilla. Bueno, no listas todavía. Lo que vamos a hacer ahora es que las voy a picar en cuadritos. Les voy a mostrar cómo. Voy a rodar esto para acá para que vean bien. Aquí tengo mi tablita y un cuchillo para poderlas picar. Lo que vamos a hacer es irlas picando en cuadritos. Unos cuadritos porque ahora la vamos a meter en la licuadora. Entonces queremos que todo se mezcle bien y no queremos forzar mucho la licuadora. Entonces vamos a ayudarla picándola en cuadritos. No es necesario que las pelen, con la misma concha la pueden usar para la mascarilla y no pasa nada. Ahora sí, después de que ya tenemos todas nuestras papas picadas, vamos a meterlas en la licuadora. Voy a licuar estas primero, porque estas papas como que estaban muy grandes. Y si me hace falta más, pues utilizo más. Ahora es cuando vamos a aplicar un poco de agua sobre la licuadora, más o menos como debajo de la mitad. Es simplemente para que cuando la vayamos a batir, ella se pueda licuar bien con la papa. Y ahora sí vamos a licuar toda esta mezcla. Así está perfecto para lo que necesito ahorita, es bastante cantidad. Entonces las papas que me sobraron simplemente las voy a guardar en una bolsita y las voy a congelar para que la próxima vez cuando lo necesite volver a usar, pues utilizo estas papas y no corto unas nuevas. Ok, y ahora obviamente no nos vamos a echar todo esto directo en el cabello. Antes de utilizar esto tenemos que sacar el jugo con todos los nutrientes de la papa para podernoslos agregar en el cabello. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, vamos a colar este jugo de papa preferiblemente con una tela, algo que sea finito. Yo lo que voy a usar es esta camisa que tengo vieja y la tela es súper finita, miren. Entonces lo que vamos a hacer es colarla con esta misma tela sobre un recipiente. Ok, aquí tengo el plástico que voy a usar, aquí tengo la mezcla y la camisa vieja que tengo aquí, que es finita, la voy a poner simplemente sobre este recipiente para que podamos sacar el agua de la papa y lo voy a verter aquí para ir sacando el agua, que es lo que realmente nos va a servir. Vamos revolviendo con una cuchara. La levantamos así, sujetamos bien aquí arriba y miren cómo va saliendo el agua de la papa aquí abajo. Esto es lo que realmente vamos a necesitar. Miren cómo sale el agua súper fácil. Pero claro, tiene que ser una tela que sea bien finita para que el agua pueda pasar y toda la fibra de la papa quede ahí adentro. Miren cómo queda toda la fibra de la papa aquí adentro.
queda como un puré. Esto lo vamos a botar simplemente y continuamos con nuestro proceso hasta que saquemos toda esta agua. Y miren cómo nos queda nuestra agua. Esta es la agua que necesitamos, pero obviamente aplicarla directo desde este plato es muy difícil, además de que es mucha cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarla a un atomizador, algo así como esto, que la boquilla o lo que agarre el líquido sea un poco grueso, que no sea tan finito. Y este es chévere porque lo podemos graduar aquí, que tanto es lo que sale. Este me costó $1, lo compré en la tienda del dólar, así que no es difícil de conseguir. Entonces lo que voy a hacer, yo no tengo embudo en mi casa, y lo que yo hago es que voy a hacer un embudo improvisado con hoja. Esto es lo que yo siempre hago para poder pasar el agua a mi recipiente. Y boté todo el agua aquí en el piso. Entonces lo que vas a hacer sencillamente es doblar la hoja así. Doblamos la hoja así, hacemos como un conito. Y como es rápido, no va a dar tiempo de que se traspase de la hoja. Este es mi embudo, miren cómo queda. Igual me voy a ir al lavaplato porque no quiero hacer un desastre, así que vamos. Ok, ahora sí, aquí estoy ya preparada para no desastres. Voy a agregar el agua, ya tengo aquí el embudo puesto en el recipiente y simplemente lo voy a ir vertiendo así rapidito y miren cómo va bajando. Ya aquí está toda nuestra agua. Agrego lo que queda y listo. Más rápido que inmediatamente. Y ahora sí, vamos a pasar al estudio para que vean cómo es que me lo aplico en el cabello. Ok, ahora sí voy a ir aplicando esta agüita en mi cabello. Voy a comenzar primero por las raíces. Es muy fácil, miren, simplemente lo agrego y voy a ir masajeando el cuero cabelludo. Lo voy agregando y voy masajeando. ¿Y por qué la papa, el agua de papa en este caso, nos ayuda a hacer crecer nuestro cabello? Pues porque tiene minerales esenciales como vitamina A, E y C que nos ayudan a fortalecer muchísimo nuestro cabello, y además tiene un alto contenido de magnesio, zinc y hierro, que no nada más nos ayuda al crecimiento del cabello, sino que también ayuda a prevenir la caída del cabello. Es decir, vamos a tener nuestro cabello fuerte, va a crecer mucho más rápido y aparte de eso no se nos va a caer, o por lo menos vamos a evitar que la caída sea tan frecuente o muy abundante. Y además lo bueno de esta mascarilla es que tiene un olor muy suave, no se te va a quedar el cabello oliendo a papa. La papa no huele a casi nada y como está mezclada con agua pues aún menos. Y miren este peinado tan chic. Si la llevan las Kardashian así yo también puedo. Un estilo de cabello mojado, así al descuido. No, mentira. Miren, ya después de que tengo listo toda mi raíz, entonces ahora sí lo voy a distribuir toda la mezcla que me queda en el cabello. Si tu cabello es un poco más corto, si en este momento está más corto, pues tú utilizas simplemente lo que necesites. Y lo que te quede lo puedes guardar en la nevera, en este mismo recipiente, solamente por unos 5 días máximo, para evitar que se pierdan los minerales, los nutrientes de esta agua y que se te vaya a dañar. Ok, ahora sí, ahí está. Miren, todo mi cabello está empapado de esta agua. No huele para nada mal, o sea, huele a papa, pero por allá, bien lejos. Ahora lo que voy a hacer es simplemente recogerme el cabello y lo voy a dejar ahí en mi cabello aproximadamente de 25 a 30 minutos. Los dejas reposar por ese tiempo y listo, tú te vas a bañar, te vas a arreglar como siempre y ahorita los voy a llevar a mi baño después de que me saque esta mascarilla o esta agua de papa para explicarles un tip adicional de cómo hago yo para que me crezca mi cabello, se mantenga fortalecido después del baño. Así que bueno, ya nos vemos ahorita en un ratito. Bueno, ya yo me lavé mi cabello y otra cosa que tienen que tener muy presente es que siempre cuando nos lavemos el cabello, no importa si eres hombre, si eres mujer, siempre hay que hidratarnos súper bien el cabello con acondicionador. Yo en este caso utilizo este acondicionador de la marca de Matrix porque es para reparación extrema. Siempre trata de utilizar productos que sean muy hidratantes, no importa si tu cabello es grasoso, siempre les digo que por favor utilicen productos que sean súper hidratantes para así mantenerlo bien fortalecido y no se te vaya a caer el cabello. Un cabello hidratado es un cabello saludable. Y bueno, ya yo me voy a quitar esto. Miren la textura del cabello. El cabello quedó normal y quedó súper brilloso. Miren el brillo que tiene. O sea, todavía no me lo he secado y miren el brillo que tiene. Aparte de utilizar un buen acondicionador, también tienen que utilizar una buena crema para peinar. Yo siempre estoy cambiando las cremas para peinar, yo estoy probando y así siento que es como que le damos un sacudón al cabello y siempre lo mantenemos hidratado para que el cabello no se acostumbre siempre a los mismos productos.
me di cuenta que siempre cuando utilizamos los mismos productos, bueno, excepto el champú, yo el champú no lo cambio por nada porque me mantiene el color así, pero en este caso en los hidratantes, ya como la crema para peinar o el serum que aplico al final, sí siempre los estoy variando. En este caso estoy utilizando este que es de Garnier. Me encanta porque es de aceite de argán y lo puedes dejar sin problemas, y aparte que huele, Dios mío, huele demasiado bueno. Y me gusta mucho la textura que tiene, aparte está súper económico. Lo puedes conseguir en cualquier farmacia y trae una cantidad considerable. Yo me aplico bastante aquí en la mano, miren todo lo que yo me aplico. No tengan miedo al momento de aplicarse la crema para peinar. Sí, claro, o sea, tampoco es que se van a aplicar un montón desde la raíz, porque si no les va a quedar el cabello grasoso desde un principio. Pero si tú lo aplicas bien, miren, yo lo restriego así en mis manos y lo voy aplicando desde las puntas hacia arriba, así como con toquecitos, y hago lo mismo del otro lado. Todavía me queda aquí un poquito, entonces lo que hago es que ese poquito lo agrego aquí, que esta parte es como mi zona problemática, la zona que me da un poquito más de frizz. Entonces ya lo que me queda aquí un poquitico es lo que voy a aplicar aquí en la parte de arriba. Si se fijan, no lo apliqué directamente sobre la raíz, pero sí abarqué todo mi cabello con la crema para peinar. Es importante que la crema para peinar se la echen antes de peinarse el cabello, pero es porque así, de esa manera, cuando se estén peinando el cabello no se van a reventar tanto el cabello. Acuérdense que si el cabello está muy seco y tratan de pasar el cepillo, va a ser mucho más difícil desenredarlo, y de esa manera lo que estás haciendo es arrancar tu cabello. En este caso, si ya yo tengo mi crema para peinar el cabello, miren cómo se va a desenredar. Ustedes vieron que yo me acabo de quitar la toalla y miren cómo se desenreda de fácil, pero es porque tengo una crema para peinar. Otro buen tip es que si quieren, yo en este caso no lo hice, pero a veces lo hago cuando tengo un poco más de tiempo, es que en el baño, cuando estén con el acondicionador, también se pueden peinar el cabello en ese mismo momento, aparte que se están estimulando los folículos en el cuero cabelludo y eso estimula el crecimiento del cabello. Entonces yo ahorita me lo voy a peinar y me lo voy a secar. Si estás en búsqueda de que te crezca el cabello, trata de no usar plancha. Trata de no utilizar rizadora, ni plancha, tenaza, como le digan en su país, sino nada más sécate el cabello. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando se estén secando el cabello es que no se peguen la boquilla del secador al pelo directamente. Ustedes lo ponen como a esta distancia más o menos para que les quede bien el calor del secador y les seque rápido el cabello, pero sin pegárselo. Porque en el momento que ustedes hacen esto, ustedes mismas se están partiendo el cabello literalmente con la boquilla del secador, porque esto se pone muy caliente, el aire está muy caliente, y si está en contacto con tu cabello, lo que estás haciendo es debilitándolo y haciendo que se quiebre. Y ahora sí, miren cómo me quedó este cabello, miren el brillo, miren cómo quedó, las puntas saludables, pero es que yo lo que me impresiona es de cómo me ha crecido el cabello a como lo tenía. A mí cuando me lo cortaron me quedó como por aquí, y esto ha sido solamente con un mes de uso. Miren por detrás, miren cómo está de largo. Esta mascarilla la puedes usar cada vez que te laves el cabello. En mi caso, como yo me lavo el cabello 3 veces a la semana, pues yo la uso cada vez que me lavo, que serían 3 veces a la semana. Si tú te lavas el cabello todos los días, la puedes usar perfectamente todos los días. No te va a afectar en nada. Además, no te deja un olor así fuerte en el cabello ni nada por el estilo. El olor es súper suave en el momento de aplicárselo. Cuando te lo quitas, se quita completamente lo normal. Lo que vas a ver es que sale un poquito de agua marroncita. Es normal porque se está cayendo toda esa agua de la papa, pero mira todo el brillo que te da, y además que te va a crecer el cabello súper fabuloso. También es súper importante que tengas en cuenta que tienes que mantener tu cabello muy hidratado para mantenerlo fortalecido, que no se te caiga y que te crezca más. Si te gusta este video, regálame un like y por favor compártelo con el mundo entero. No se te vaya a olvidar también dejarme abajo en los comentarios qué más quieres ver de mí, que yo lo haré con muchísimo gusto para todos ustedes. ¡Mua! Los quiero muchísimo. Chao, chao.